Iniciar otro tema muy ligado a lo que estamos viendo ahorita. El otro tema es el teorema de Thevenin. ¿Qué nos va a indicar ese teorema? Ese teorema es su aplicación, es la de determinar la tensión entre las terminales de un elemento del circuito. Determinar la tensión, ¿sí? A partir de un elemento simple del circuito. ¿Qué me indica eso? ¿Qué es el elemento simple? ¿Qué es un elemento simple del circuito? Lo vimos al principio. Cuando nosotros reducimos el circuito, ¿a qué circuito llegamos? A un circuito muy elemental. ¿Cuál es este circuito elemental? O sea, voy a hacer esto. Esto. Tengo este circuito. Para terminar la tensión aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? No aplicar mallas, no aplicar nodos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para terminar el voltaje aquí, debo determinar una corriente, ¿sí o no? ¿Cómo hago ese planteamiento en ese circuito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Repito, sin hacer mallas ni hacer nodos, todavía. Reducir el circuito a su más mínima expresión, se dice. ¿Y cuál es su más mínima expresión? Una resistencia total. Una resistencia total, estoy de acuerdo. ¿Qué más? Una fuente equivalente de tensión. Y aquí pongo el elemento, o sea, el elemento R, el elemento donde quiero conocer la tensión. Eso a lo que hay que llegar simplificando el circuito, ¿sí? Para llegar a esta simplificación y ver qué voltaje voy a tener entre este punto y este punto, tengo que reducir el circuito y tener una fuente equivalente, ¿sí? Y esta fuente equivalente va a recibir el nombre de la tensión de Thevenin. Voltaje de Thevenin. Tengo que llegar a esa fuente denotada como una fuente equivalente del circuito, ¿sí? Y después tener una resistencia. Esta resistencia total también es una resistencia equivalente o total del circuito. Y esa resistencia le vamos a llamar como una resistencia de Thevenin. Entonces aquí será la resistencia de Thevenin. Entonces hay que reducir el circuito a su más mínima expresión. ¿Dudas? Esa es la aplicación del teorema de Thevenin. ¿Dudas? Entonces, ¿no hay dudas? ¿Está entendido eso? Entonces solo es reducir, profe. ¿Perdón? ¿Solo sería reducir o...? Bueno, ahorita estoy generalizando la aplicación en esto. Aquí será reducir. Yo lo estoy reduciendo para llegar a su más mínima expresión, un circuito equivalente de Thevenin. ¿Ok? Lógico. Si no quiero hacer esta reducción de este circuito, yo tengo que hacer ver cómo lo puedo determinar. ¿Cómo puedo terminar aquí? Experimentalmente ya tengo el circuito. Hagan de cuenta que ya tengo el circuito eléctrico y lo quiero
ya voy a determinar la resistencia total. ¿Cómo determino la resistencia total de ese circuito? Hay que reducirlo. Pero ¿cómo puedo reducir ahorita? Aquí tengo R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R8. Y aquí tengo el voltaje total. ¿Cómo determino la tensión en R? Tengo que reducir el circuito. Esta resistencia R1 con R2 están ¿en qué? En paralelo. En paralelo. R3 con R4 están ¿qué? También en paralelo. Paralelo. Entonces ya desaparecen estas y aquí tengo una resistencia equivalente. La resistencia 4 con la resistencia 8, ¿cómo estará? Bueno, la resistencia equivalente, aquí 2 con respecto al 8, ¿cómo estará conectada? En serie. En serie, ¿estamos de acuerdo? Y la parte de la R5, R6 y R7, ¿cómo la puedo determinar? Tengo que hacer una transformación y así voy reduciendo el circuito. Y eso ustedes ya tienen que saber esa herramienta, saber utilizar esa herramienta. ¿Ok? ¿Dudas? No hay dudas, ¿verdad? Bueno, entonces es a lo que hay que llegar, reducir el circuito a su más mínima expresión, donde voy a tener una resistencia de Thevenin y un voltaje equivalente de Thevenin. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la aplicación de este teorema. ¿No hay dudas? ¿No? Ahorita no, profe. Bueno, ¿puedo borrar? En sí, esa es en forma generalizada esta acción. Bueno, voy a borrar. Y vamos a tener también en estos circuitos todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahorita. Podemos aplicar reducción, podemos aplicar nodos, podemos aplicar superposición cuando existan de dos a más fuentes. Puedo utilizar mallas, puedo utilizar nodos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner un ejercicio muy elemental. Vamos a suponer que tenga este circuito aquí. Este circuito. Yo aquí le doy 10 ohms, 15 ohms, 5 ohms, 20 ohms, 50 ohms, 75 ohms. Y aquí le doy una fuente, por decir, teórico, 50 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿En dónde requiero conocer la tensión o corriente? ¿En qué elemento? En la de 10 ohms. En la de Dios. Entonces, yo aquí pongo una terminales para definir AR. ¿Sí? Quiero determinar la tensión aquí. Entonces, si tengo que aplicar el teorema de Thevenin, yo tengo que llegar a un circuito equivalente que me denote una tensión, que es la tensión de Thevenin, y tengo que tener aquí una resistencia de Thevenin y el elemento donde quiero conocer la tensión, en este caso sería en la de 10 ohms. ¿Sí? Y aquí quiero conocer la tensión. ¿Estamos de acuerdo? Es el circuito a su más mínima expresión. ¿No hay dudas? ¿No? Entonces, para eso hay que determinar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. ¿Por cuál empezamos? Por la resistencia de Thevenin, profe. Por la resistencia de Thevenin. Ok. Para la resistencia de Thevenin, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrimos el circuito en el elemento donde queremos conocer la tensión. Y a esto le vamos a llamar aquí la resistencia de Thevenin. ¿Qué es lo que sucede? Aquí yo debo tener en este circuito donde existe la fuente, las fuentes de tensión, cuando hacemos superposición, ¿cómo las conectamos? Las colocamos, porque las retiramos y conectamos un puente, ¿sí? ¿De acuerdo? Como si fuera superposición, ¿ok? Ok, profesor. Después esto viene a este circuito, a esta resistencia que son 5 ohms. Aquí tengo la resistencia de 20 ohms. Aquí tengo la resistencia de 50 ohms. Y aquí tengo la resistencia de 75 ohms. ¿Cómo puedo determinar la resistencia que hay entre este punto y este punto?
¿Cómo la podremos determinar? Yo tengo que llegar aquí a este circuito a una resistencia equivalente o que es igual a una resistencia total entre este punto y este punto. ¿Cómo llego a esa resistencia equivalente? ¿Sí? ¿Estoy todo oído? Pues primero la resistencia de 50 y la de 75 están en serie, ¿no? Ok. Hay que irlo reduciendo. Por lo tanto, este circuito me va a quedar aquí. Tengo aquí esto. Aquí pongo porque, bueno, que ahí sí está la fuente, ¿no? Entonces, su compañero, yo tengo esta resistencia. La de 50 y la de 75 están en serie y me da 125. ¿De acuerdo? Y aquí quiero determinar la resistencia total. ¿Dudas? ¿No hay dudas, verdad? Por lo tanto, ahora la resistencia de Thevenin va a ser igual a ¿qué? Una resistencia equivalente. Y aquí tengo 5 ohms. ¿Cómo determino esta resistencia equivalente? ¿La que está en paralelo? Exacto, la de 20 está en paralelo con la de 125. ¿Y esto cuánto les da? 17.24. ¿Perdón? 17.24 ohms. Que esta es la resistencia de Thevenin, que esa es la que vamos a colocar en el circuito equivalente de 17.24 ohms. ¿Alguna duda? Nos falta sumar la de 5 ohms, ¿no? ¿Perdón? Ajá, le iba a decir, nos olvidamos de la resistencia. Exactamente. Entonces aquí tengo 17.24. Este equivalente de este paralelo y está en serie con la de 5. Por lo tanto, aquí ¿qué valor tenemos? 23. ¿Sí nos da 23 punto qué? ¿24? 22.24. 22.24. ¿Estamos de acuerdo? Y esa sería la resistencia equivalente de Thevenin. ¿Comentarios? Entonces, para sacar la resistencia equivalente de Thevenin, solo nos olvidamos del valor que queremos. ¿Cuál? De la Ah, sí. Descartas el valor de la resistencia donde quieres conocer el circuito equivalente de Thevenin. Lo retiras, la quitas. ¿Sí? Por el momento. Porque esa resistencia ya la voy a agregar en el equivalente de Thevenin. Aquí está. No me he olvidado de ella. Aquí la estoy colocando en el circuito equivalente de Thevenin. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Alguna duda al determinar esa corriente? Perdón, esa resistencia equivalente. ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Vamos a borrar ahora esta parte. Y esto fue para determinar la resistencia de Thevenin. Ok. Ahora, ¿qué me falta determinar de este circuito equivalente? ¿Qué elemento? ¿Qué parámetro? El voltaje de Thevenin. El voltaje o tensión de Thevenin. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Llego a este circuito, ahora sí, tengo la fuente de tensión. La pongo aquí y nos da, ¿qué valor le vamos a dar? 50 volts. ¿Sí? ¿Dudas? Y ahora, entre las terminales del elemento que teníamos, ahora vamos a determinar aquí el voltaje de Thevenin entre esas terminales, que le llaman voltaje de circuito abierto. O sea, que es el voltaje de Thevenin, se le conoce también como voltaje de circuito abierto. Muchos autores le dicen voltaje TT igual al voltaje de CA. Incorrecto, porque me puedo confundir que es voltaje de corriente alterna. Entonces, muchos autores, como los libros son traducidos, le ponen OC. ¿Sí? ¿Por qué le ponen OC? Es Open Circuit, ¿sí? Para poderlo distinguir. Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para determinar el voltaje que hay entre este punto y este punto? Aquí sería más y aquí sería menos. O aquí sería más y aquí sería menos. A ver, vamos a ver. ¿Qué polaridad debo tener aquí para determinar esa tensión?
¿Dónde será el positivo y dónde será el negativo? El positivo a la izquierda, ¿no, profe? A la izquierda, o sea, del que tiene la fuente, el que me da aquí la fuente, ¿no? ¿Sí? Porque es el mismo punto. Y acá pues sería el negativo. ¿Estamos de acuerdo? Y quiero determinar ese voltaje de circuito abierto o voltaje de Thevenin. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso? A ver, y eso está en base a lo que ya vimos. Entonces, ¿cómo determino ese voltaje de circuito abierto? ¿Se puede usar el circuito que ya reducimos o no lo tomamos en cuenta? ¿Cuál reducimos? ¿Cuál circuito reducimos? ¿Este? Sí. No, este es el circuito al que hay que llegar. Entonces no llego a este circuito. No puedo echar mano de este circuito porque entonces no llego a este circuito. Para llegar a este circuito tengo que resolver esto. ¿Sí? No puedo usar el circuito original porque el circuito está abierto. Más de lo que estoy quitando esta resistencia donde quiero conocer la tensión. Entonces, ¿cuál será el voltaje de Thevenin? Repito, tengo el circuito original y estoy retirando el voltaje de Thevenin. Vamos a otra vez a hacerle aquí al ruido con este zoom. 375, 251, 68, 34. Hoy nos vamos acá. SIM mayúscula Z1. Y nos interconectamos al Zoom. Es otra lata esto. Pero bueno, es la educación a distancia. Son los resultados. Para nosotros los pobres que no tenemos un internet. ¿Sí? Un Zoom como debe de ser porque hay que pagarlo. Bueno, y las escuelas sí lo tienen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya se interconectaron? Vamos, profe. Aquí los espero, ese es el problema, como digo, de la ciencia, de la tecnología. Déjame pongo la bata porque ya me dio frío. Y presumir que soy maestro de la CIME, del Instituto Politécnico, Unidad Zacatenco. Hay que darle distinción a esta institución, bueno, que sea nomás del prestigio que goza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si estamos de acuerdo, ¿quién me puede decir cómo determino ese voltaje de Thevenin? ¿Puedo aplicar la ley de Ohm? Sería el voltaje equivalente, ¿no? Ah, ok. ¿Cuál sería el voltaje equivalente? ¿Qué sería el voltaje de Thevenin? Pero ¿cuál sería? Es a lo que quiero llegar. ¿Cómo lo puedo determinar si el circuito está abierto? Si aplico la ley de Ohm, el voltaje de Thevenin debe ser igual a una corriente por una resistencia, ley de Ohm. ¿Habrá corriente en ese circuito? ¿Está cerrado el circuito? No hay corriente, profe, porque está abierto el circuito. Está abierto el circuito, exactamente, no hay corriente. Habrá una resistencia equivalente, estoy de acuerdo, pero no hay corriente porque el circuito está abierto. ¿No? Entonces no hay voltaje. Bajo descifrar esa situación. Entonces, si no hay corriente, no hay voltaje. Aquí mi voltaje será que 0. ¿O no? Y erróneo, equivocado. Ahí tengo un voltaje porque tengo una fuente de tensión. Y debe haber voltaje en ese elemento. ¿Cuál será el voltaje pues ahí? ¿Cuál será el voltaje? De 50. De 50, exactamente, de 50, porque es el único voltaje que tengo en la fuente. Si yo aquí pongo un voltmetro, me va a registrar ¿qué? Esta tensión, lo que ya vimos anteriormente cuando abríamos el circuito, cuando vimos lámparas. ¿De acuerdo? Entonces mi voltaje de Thevenin aquí va a ser ¿de cuánto? De 50 volt. ¿Ok?
profe. ¿Vamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Por lo tanto, si ya tengo el circuito elemental equivalente de Thevenin, pues ya puedo determinar el voltaje en la de 10. ¿Cómo determino el voltaje de la de 10? ¿Aplico la regla del divisor de tensión? ¿La podré aplicar? ¿Quién me dice cómo determino el voltaje en la de 10? Aplicando la regla del divisor de tensión. Ahí lo tenemos. ¿Cómo la puedo determinar? Para la de 24 es... ¿Para qué? Para la de 22. No, yo la quiero en la de 10. Aquí está, voltaje en la de 10. Que es la donde quiero conocer la tensión, ¿sí o no? Sí. Entonces- Sería el producto de 50 De 50. por la fracción de 10 entre 22.24 más 10. Ok, 22.24 más 10. ¿Y esto cuánto les va a dar? 15.50. Ok, 15.50 sería la tensión que quiero determinar. Esa sería la solución al circuito, aplicando el teorema de Thevenin. ¿Sí? ¿Dudas? Y si, por ejemplo, fuera la de 20 que queremos calcular, ¿cómo sabríamos? Ok, ahorita lo podemos calcular donde ustedes quieran. Déjenme terminar esta acción, ¿sí? Yo ahorita, como tú dices, lo puedo terminar en la de 5, lo puedo terminar en la de 20, lo puedo terminar en la de 50, lo puedo terminar en la de 15, en la de 75, donde tú quieras. Pero ahorita déjame complementar esta respuesta, ¿sí? Ya tengo aquí la respuesta. Ya está correcto el circuito. Hasta ahorita, desde nuestro punto de vista, está correcto. Esto está correcto, ¿sí? ¿Cómo lo puedo comprobar? Que esto está correcto. Que lo que hice por Thevenin está correcto. ¿Cómo lo puedo comprobar? Que este planteamiento de los 15.50 está correcto de la reducción y del planteamiento aplicando el teorema de Thevenin. ¿Cómo puedo comprobar esa solución? En base a a las herramientas que ya conocemos, que ya sabemos. Una es reducir el circuito, la otra es aplicar superposición, pero aquí no tengo dos fuentes, no puedo aplicar superposición. ¿Aplicaríamos mallas? ¿Aplicamos mallas? Bueno, vamos a comprobar eso aplicando mallas. ¿Cómo aplico mallas? Establezco un sentido de corriente. Aquí le llamo la malla 1 y aquí le llamo la malla 2. ¿Sí alcanzan a ver el color verde? Sí, se ve. Sí. Por lo tanto, la matriz, ¿cómo va a quedar? 30. ¿Perdón? Así me queda y lo que me queda en la otra columna. En ese primer renglón. Menos 20. Menos 20. ¿Perdón? Menos 20. Menos 20. Ok. Sería 35, profe. En la primera. Sí. Ok. Observemos si tengo 10, 20 y esta también interviene. Entonces son 35. Hay que despertar. ¿Estamos de acuerdo? Luego. Y luego ya tengo la otra. Aquí tengo la I1. Y aquí sería igual a ¿quién? 50. A 50. ¿Estamos de acuerdo? Luego la siguiente renglón, ¿cómo nos quedaría? De la malla 2. Menos 20. Menos 20. 145. 145. Y 2. Y 0. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿quién me puede dar el valor de I1 y el valor de I2 de esa matriz? ¿Sí lo tienen? Porfa. De I1 me salió 1.55. 1.55 amperes. La I2,
0.21. 0.21. ¿Estamos de acuerdo? Ahora quiero comprobar la tensión en la de 10. Por lo tanto, en la de 10, ¿a qué sería igual? A una corriente por una resistencia. La resistencia sería la de 10. ¿Y qué corriente? La corriente 1. Por lo tanto, el voltaje en la de 10 va a ser igual a la corriente 1, 1.5, que multiplica a 10, que son 10. ¿Sí? ¿Y esto cuánto me da? 15.5. 15.5. ¿Y cuál valor obtuvimos acá? ¿Es el mismo? ¿Está comprobado? Sí, profesor. Ahí está la comprobación. Observen. Utilicé Thevenin, comprobé mallas. Lo puedo comprobar usando nodos. ¿Ok? Entonces observen, no nos hemos olvidado de lo que ya vimos anteriormente. Reducción, ley de Kirchhoff de tensiones, ley de Watt, ley de Ohm. ¿Sí? Leyes de Kirchhoff de tensión, ley de Kirchhoff de corriente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Está comprobado en la solución de este circuito. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? Hasta ahorita no, profe, pero Bueno. ¿cómo sería en la de 70? Ok, vamos. ¿Ya puedo borrar pues esta parte, darlo concluido esto? No, permítame tantito. Ok. Ahora su compañero dice, bueno, ¿qué es lo que pasa si es en la resistencia de 20? ¿Sí? Ahorita lo hacemos. Pero aprovechando lo que ya hicimos aquí abajo, dice su compañero, ¿cuál será la tensión en la de 20? Por acá voy a lo que quiero llegar. Atención, será igual a quién? A una corriente por la resistencia de 20. El voltaje de 20, ¿a qué sería igual? ¿A qué corriente? A la corriente 1 menos la 2. Ok, la corriente 1 menos la corriente 2 por 20. Por lo tanto, el voltaje de 20 es igual a quién? A la corriente 1, 1.5 menos 0.21 por 20. ¿Cuánto les da esto? 26.8 volts. 26.8 volts. Es a lo que quiero llegar, es lo que quiero determinar. ¿Ok? Ya me adelanté teniendo los valores que tenemos aquí abajo. Ok. ¿No hay dudas? Es lo que quiero comprobar, es el valor que voy a demostrar. Entonces, ¿puedo borrar? Sí, profe. ¿Sí? Ahí está el valor. El valor que yo debo comprobar van a ser los 26.8 volts. Es lo que voy a demostrar utilizando el teorema de Thevenin. Entonces, vamos al circuito. En su forma voy a borrar todo lo que ya hice para poder tener espacios. Como vuelvo a insistir, allá en la clase teórica real, allá utilizo pizarrones de 3, 4, 5 metros para poder hacer todo esto. Pero bueno, esto ya lo hicimos, ya lo comprobamos, ¿sí? Ahora, dice su compañero, bueno, él eligió en ese elemento. Vamos a suponer que en un examen a Mendoza le digo, ok, determine el voltaje en la de 20. A Ramos Rendón le digo, determine el voltaje en la de 10. A Olmos le digo el voltaje en la de 75. A López el voltaje en la de 50. Cualquiera, ¿sí? Pero bueno, dice su compañero, ahora, ¿cuál será el caso? Yo quiero conocerlo aquí, y quiero conocerlos entre este punto y este punto. Para identificar pongo la tensión entre AR, ¿sí? El voltaje aquí. Quito ya esto para no confundirnos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que llegar a un circuito equivalente de Thevenin, donde debo determinar una resistencia de Thevenin y debo determinar una fuente equivalente de Thevenin, y coloco las terminales AR en el elemento que quiero conocer la tensión o la corriente, que será la de 20 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que llegar a este circuito. Para llegar a este circuito tengo que determinar la resistencia de Thevenin y tengo que determinar el voltaje equivalente de Thevenin. ¿Cuál es el proceder para determinar para la resistencia de Thevenin? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer con esta fuente? ¿Perdón?
desconectamos la resistencia de 20 ohms y sumamos todas las Ok. que queden en serie. ¿Tienes esto aquí, sí? Tenemos este circuito, 75 ohms, 50 ohms, 10 ohms. Y aquí en estas, retiro la fuente de tensión y entre sus terminales pongo un conductor, ¿sí? Y aquí tengo la resistencia de 5 ohms. Por lo tanto, yo quiero conocer la resistencia de Thevenin aquí. ¿Cómo la puedo determinar? Tengo que llegar a un circuito de este tipo. Bueno, aquí sí quito esto. A un circuito aquí que le llamo una resistencia equivalente 1 y una resistencia equivalente 2. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí quiero determinar la resistencia de Thevenin. ¿Cuál será la resistencia equivalente 1? La serie entre 10 y 5. ¿Perdón? Exactamente, sería una resistencia en serie. ¿Ok? 125. Ya nomás son 18, eran 20, ya nomás, ya se fueron 2. Nada más se conectaron 2 y se fueron. Bueno, la resistencia equivalente 1, ¿a qué será igual? A 15, es la de este lado, a 10 más 5 me da 15. La resistencia equivalente 2 será igual a ¿quién? A 50 más 75, ¿cuánto me da? 125. 125. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la resistencia equivalente total, que es conocida como la resistencia de Thevenin, ¿a qué será igual? Aquí entre este punto y este punto. A su paralelo de esas dos. Ok, entonces la resistencia de Thevenin será igual a ¿cuánto? A 15, que multiplica a 125 sobre 15 más 125. ¿Cuánto les da esa resistencia de Thevenin? 13.39 ohms. 13.39 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esa resistencia equivalente de Thevenin la colocamos en el circuito de Thevenin. Por lo tanto, esta resistencia va a ser igual a 13.4, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? ¿Cómo determinamos esa resistencia equivalente de Thevenin? No, profe. ¿No? Yo tengo una pequeña duda. A ver. ¿Todo el circuito estaría en serie? ¿Cuál todo el circuito? Ajá, 5, 50, una 10, 50, la de 75 y la de 5. A ver, vámonos por partes. Porque es que 10 y 5 están en serie y 50 y 75, bueno, en paralelo pues. Es que si tú me acabas de decir esto, yo quito esto de aquí, quito esto de aquí, y este circuito está en serie, ¿sí? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, hasta ahí. Como está así, quitando. Pero yo no lo estoy quitando. Aquí entre este punto y este punto existe una resistencia. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a pensar. Entre este punto y este punto yo quiero conocer la resistencia. ¿Cuál será el valor de resistencia que me va a medir? ¿Cuál será el valor que me va a medir el ómetro si lo conecto entre estas terminales? 50. ¿50? Sí. ¿Sí? ¿Quién me dijo 50? A ver. No. ¿Quién es yo? Bien López. ¿Y por qué no te veo cuando me contestas? No. Ah, perdón, profe. Pues sí, pues es que no defino quién es el que me está hablando. Me parece que me está hablando el fantasma. Aquí del panteón que tengo enfrente. Bueno. Dice su compañero, ¿quién está de acuerdo con su compañero? Él dice, si conecto el ómetro entre las terminales de 50 ohms, me da 50 ohms. Pues al final te daría en paralelo, bueno, te darían en serie la de 10, la de 5 y la de 35, y esa quedaría en paralelo con la de 5. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Está entendido el que me contestó? ¿El que me dijo que era 50? Ah, ya, profe, ya entendí. ¿Sí? Sí, es 50 si esto está desconectado. Estoy de acuerdo.
Pero no está desconectado, no lo estoy condicionando a lo que yo quiero, sino que hay que ver cómo está armado el circuito. Aquí está armado el circuito y por lo tanto no me puede medir los 50. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, sí. Entonces, lo que yo quiero medir no es el voltaje en la de 50, yo quiero medir el voltaje que hay entre este punto y este punto, que es donde tengo la resistencia de 20 ohms, entre este punto. Por lo tanto, quiero conocer la resistencia que hay entre esas terminales. ¿Sí? Por eso es así. ¿Y qué quiere decir? Que esta está en serie con esta está en serie con esta y además es equivalente con lo que tengo aquí en paralelo y obtengo esa resistencia. Observemos, eso es lo elemental, ¿eh? Este circuito está muy elemental, pero bueno. Ok, ¿dudas? ¿No hay dudas? Por lo tanto, ya determiné la resistencia de Thevenin. Ya la coloco, esa resistencia que calculé, ese procedimiento, ya lo coloco aquí. Llegué a que la resistencia equivalente de Thevenin es de 13.4. ¿No hay dudas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Comentarios? No. No, bueno, entonces ya determiné la resistencia equivalente de Thevenin. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Para el voltaje de Thevenin. ¿Qué es lo que tengo que hacer para el voltaje de Thevenin? Ahora, conecto la fuente de tensión. Más o menos 50 volts. Quiero conocer el voltaje que hay entre este punto. Y aquí será más, aquí será menos el voltaje de Thevenin. ¿Cómo le hago para determinar el voltaje ahí? El divisor de tensiones A ver, ¿cómo le harías con el divisor de tensiones? sería 50. 50, a ver, pero ¿qué pongo? ¿Voltaje de Thevenin? Sí, Sí, ok. ¿Qué sería? sería 50 que multiplica a 20 sobre 13.4. ¿Por qué 20? Porque es la que queremos calcular. Ah, pero es que está acá. Aquí no está la de 20. ¿Dónde veo la de 20? Aquí no veo la resistencia de 20. ¿O sí la ve? ¿Quién la ve? No sé. Quizá yo ya esté medio ciegatón. Por mi edad, pues mis años, 68 años, pues yo creo que ya no alcanzo a ver. Yo no veo allí en ese circuito el valor de 50. ¿Quién lo vio? Pues, ¿cómo lo vio usted, joven? Yo no lo veo en ese circuito. ¿O sí lo ve? En el circuito que estoy dibujando ahí. No, entonces no puede ser la de 20 porque no está en ese circuito. Aquí todavía no interviene. Va a intervenir acá en el circuito equivalente de Thevenin. Aquí no interviene. Entonces, ¿cómo determino el voltaje? Entonces esto ya no... Usted puede hacer, pero mejor no entrar en conflictos. Entonces, ¿cómo puedo determinar el voltaje de Thevenin? Yo sé, esto es elemental, esto es parte de lo que ya... ¿Tenemos la resistencia total? ¿Podríamos aplicar ley de Ohm? Ok, entonces, ¿cuál será la resistencia total? ¿Cuál será la resistencia total? En este circuito. 13.39. ¿Perdón? 13.39. ¿Por qué 13.39? Es de la que hemos calculado. No. Sí, pero no tenemos... No. Aquí no está abierto el circuito. Aquí tengo esta fuente. Ya tengo la fuente aquí. La de la resistencia. ¿Perdón? Me refiero a la de la resistencia. Pero ese es para el circuito equivalente de Thevenin, donde yo no utilicé voltajes. ¿Cómo determino el voltaje que hay entre este punto y este punto? Ya sé para dónde va, quiere lo hacemos, pero déjeme primero terminar esto para comprobar lo que usted me trata de decir, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino la resistencia de Thevenin? Perdón, aquí sí. ¿Cómo determino aquí esto? El voltaje que hay entre este punto y este punto. Yo armo el circuito y si conecto aquí un voltmetro, me debe dar el voltaje de Thevenin. ¿Cómo lo determino?
Observemos, Esto es muy elemental, muchachos. Si esto no lo dominamos, muchachos, estamos caminando en el aire. Si eso no lo puedo determinar. Olvídense de mallas o de nodos o de supervisión en circuitos más complejos. Eso es muy elemental. Quise empezar este análisis con circuitos elementales para poderme entender y poder ver cómo están, cómo han estudiado, cómo han asimilado lo que hemos visto. Pero bueno, está elemental, muy elemental ese circuito. Los voy a ayudar. Yo necesito conocer una corriente total. ¿Sí? ¿Cómo determino esta corriente total? Con un voltaje total sobre una resistencia total, ley de Ohm. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Qué es lo que tengo? Tengo el voltaje total, no tengo la resistencia total. ¿Cómo determino la resistencia total en este circuito? En este circuito. Esto no existe, aquí no existe. ¿Cómo la determino? Pues todo está en serie, ¿no? Todo está en serie. Entonces, ¿cuál será el valor? 10 más 50 más 75 más 5. ¿Y eso cuánto les da? 140. 140. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la corriente total sería a ¿cuánto? A 50 volts entre 140. entre 140. ¿Cuánto les da esto? .35 0.35 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿No hay dudas? Si no hay dudas, ya tengo la corriente total y tengo las resistencias del circuito. Yo puedo determinar el voltaje parcial. ¿Cuál será la tensión en la de 10 ohms? Los 10 ohms por .35. Serán 10 por la corriente total que nos dio 0.35. ¿Eso cuánto les da? 3.5. ¿Perdón? 3.5. 3.5. Ya conocí el voltaje en la de 10. El voltaje en la de 5, ¿a qué será igual? A los 5 ohms por los 0.35. A los 5 ohms por los 0.35. ¿Y esto cuánto les da? 1.7. 1.7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, ya conozco el voltaje que hay aquí, que es de 3.5. Ya conozco el voltaje que hay aquí, que es de 1.7. ¿Ok? ¿Dudas? Elemental. Si estamos de acuerdo con esto, ¿qué quiere decir? ¿Cómo determino el voltaje de Thevenin? Aquí. Ya conozco este voltaje, conozco esta voltaje o tensión y conozco esta tensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para determinar el voltaje de Thevenin? Aplico una ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Sí o no? Que el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje total menos el voltaje que en la de 10 más el voltaje en la de 5. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin va a ser igual a 50 menos 3.5 más 1.7. Por lo tanto, este voltaje de Thevenin, ¿cuánto les da? Oh. ¿Cuánto les da ese voltaje de Thevenin? 44.8 volts. ¿Dudas? Yo, profe, tengo una duda. A ver. ¿Por qué para sacar el voltaje si omitimos la resistencia
abrimos para el... ¿En dónde la metí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Yo no veo un 20. ¿Dónde la metí? No sé por qué me diga eso. No la he contemplado ahí. ¿Dónde está? No, o sea, creo que se refiere a por qué ahora no tomó, o más bien por qué ahora sí tomó el circuito que todos estaban en serie, todas las resistencias. Ah, es que ahorita lo que yo quiero determinar es el voltaje que hay entre este punto y este punto. ¿Sí o no? ¿Qué es el voltaje que voy a tener aquí? El voltaje que voy a terminar aquí es el voltaje de Thevenin, del circuito abierto, que yo estoy quitando la resistencia aquí. Y le quiero conocer el voltaje que hay entre este punto y este punto. ¿Sí? Eso es muy elemental. Es lo más elemental en circuitos. ¿Dudas? Profe, también se puede haber calculado ese voltaje sumando 50 y 65. Sí, vamos a hacerlo ahorita. Vamos a comprobar cuál será el voltaje en la de 50 ohms. Tengo 50 que multiplica la corriente total que nos dio ¿qué? 0.35. ¿Y cuánto les da esto? 17.5. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo el voltaje aquí. ¿Cuál será la tensión en la de 75 ohms? Será 75 por 0.35. ¿Y esto cuánto les da? Sí. Aquí lo voy a comprobar con lo que usted me acaba de decir. ¿Cuánto le da eso? 26.25. 26.25. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es la suma de esos dos. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto? 43.70. ¿Y cuánto obtuvimos aquí tengo voltaje de Thevenin 44.8, ¿no? Por las centésimas, las milésimas, no llegamos a la misma igualdad, pero ahí está comprobado. También lo pude haber hecho de esa manera. ¿Sí? ¿Alguna duda? Y esto es lo más elemental, muchachos. Esto no tiene ni vuelta de hoja. Esto ustedes ya lo deben de dominar, pero al 100%. Y evitar ese tipo de preguntas. Pero bueno, para eso estamos. ¿Perdón? Yo tengo una duda. A ver. ¿Por qué no hicimos todos estos pasos cuando determinamos la de 10? Porque es que la condición del circuito es diferente. La condición fue aquí en la de Fell, aquí en este punto, ¿sí? En este elemento, pero ahora es en este elemento. Ahorita, si usted quiere, lo hacemos en este elemento. O lo hacemos en la de 5 ohms, pasa lo mismo que en la de 10. Si quiere, lo hacemos en la de 75 ahorita que continuemos esto, para que lo vayan asimilando más el circuito. ¿Pero eso está entendido? Lo que no entiendo es cómo vamos a saber cuándo hacemos todo esto y cuándo no. Cuando, por ejemplo, acabo de decir, ¿usted cómo se llama? Canales. Joven Canales, en el examen yo voy a armar un circuito, vamos a suponer que este sea el circuito, y le voy a decir, usted, señor Canales, me va a determinar la tensión o la corriente en la de 75 ohms aplicando Thevenin. Para Mendoza le voy a decir, usted tiene este mismo circuito, pero quiero que me determine la corriente en la de 5 ohms aplicando Thevenin. Y a otros de sus compañeros aplicando Thevenin. Yo este circuito lo puedo hacer para 5 personas. Ok, sí. Y si a mí me toca la de 75, ¿cómo voy a saber si lo voy a hacer? Permítame. ¿Como hice la de 10 o como lo hice? Permítete. La situación va a ser lo mismo. Usted tiene que llegar a un circuito equivalente de este tipo, donde tiene que determinar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin cuando quitamos esta resistencia de 75. Si quiere, ahorita lo hacemos. Ahorita denme chance de terminar con este, ¿no? Okay. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ya estamos comprobando este valor. Entonces, el voltaje de Thevenin, ¿de cuánto nos dio? De 44.8 volts. Ese es el voltaje de Thevenin, ¿sí?
¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Ya tengo ahora sí el circuito completo, el circuito equivalente de Thevenin. El voltaje de Thevenin de 44.8 y la resistencia de Thevenin de 13.4. Ahora quiero conocer el voltaje en la de 20. Voltaje aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El voltaje en la de 20 será igual a ¿quién? Regla del divisor de tensión. ¿A qué será igual? 44.8. 44.8 que multiplica ¿a quién? A 20. A 20 sobre 20 más 13.4. ¿Y este voltaje cuánto les da? 26.82. ¿Nos da qué? 26.82. 26.82. ¿Y qué es lo que vamos a comprobar? ¿Dio el mismo voltaje? ¿Sí o no? ¿Dudas? Lo resolví aquí por mallas y ahora lo estoy comprobando por Thevenin y llegamos al mismo resultado. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ahí está comprobado. ¿No hay dudas? Tengo todo el planteamiento del circuito. Y ahí está comprobado. ¿Ok? ¿Comentarios? Ahora vamos a resolverlo donde dice su compañero. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Bueno. Aquí vamos a adelantarnos a lo que ya determinamos para no sufrir. Queremos determinar el voltaje o la tensión en la de 75 ohms. Aplicando lo que ya vimos ahorita, será que la corriente 2 que multiplica la resistencia de 75 ohms. ¿Sí? Por lo tanto, el voltaje en la de 75, ¿qué valor tuvimos en la I2 por mallas? ¿0.21? Sí. 0.21 por 75. ¿Cuánto les da esto? 15.75. 15.75. ¿Qué es lo que tengo que comprobar? Es a lo que voy a llegar, a lo que debo de llegar. ¿Sí? Ahora aplicando Thevenin. Voy a borrar. ¿Sí puedo borrar? Sí, profe. Bueno, vamos a borrar. Vamos a borrar todo esto. Entonces, de este circuito vuelvo a tener. Tengo que llegar a un circuito equivalente de Thevenin, donde tengo un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Y aquí tengo la de 75 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tengo que llegar a este circuito equivalente de Thevenin. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora me voy a cambiar los términos. Ahora quiero para el voltaje. Para el voltaje de Thevenin. Ahora quiero determinar primero el voltaje de Thevenin. No necesariamente tiene que ser primero la resistencia. Para el voltaje de Thevenin, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo la resistencia aquí. Tengo la fuente. Tengo esta resistencia. Tengo esta otra resistencia. Tenemos esto aquí. 50 ohms. 100 ohms. Perdón, 10 ohms. 20 ohms. 5 ohms. 50 volts. Y ahora aquí abrimos el circuito. Aquí quiero conocer el voltaje de Thevenin. ¿Sí? ¿De acuerdo, joven? ¿Es lo que usted quiere? Sí. ¿Sí? ¿Joven Francisco? Bueno,
¿Está entendido hasta ahí? Es a lo que yo quiero llegar al circuito equivalente de Thevenin. Yo tengo que abrir el elemento para determinar mi voltaje que va a haber aquí de este punto y este punto debo determinar el voltaje de Thevenin. ¿Cómo determino ese voltaje de Thevenin? A ver, ¿quién me puede ayudar? Ahora tengo el circuito original. Ahora resulta ser que de este circuito, bueno, aquí quitamos esto. Ahora llegamos al circuito original, donde tengo esta resistencia, y armamos el circuito. Este es el circuito original. Y ahora vamos a abrir entre este punto y este punto, que es donde quiero conocer el circuito equivalente de Thevenin, que aquí está denotado. Ahora, hay que calcular esos parámetros. Ahora, no voy a terminar primero la resistencia de Thevenin, ahora voy a terminar la tensión de Thevenin, para que vean que no está una combinada con la otra. ¿Cómo determino el voltaje de Thevenin? Puedo aplicar ley de Ohm, puedo aplicar reglas del divisor de tensión, puedo aplicar ley de Kirchhoff de tensiones. Ahí está el planteamiento. Si eso no lo dominan, muchachos, hay que regresarnos. Entonces, ¿dudas? Está elemental, muchachos. Está muy elemental. Ese silencio me dice mucho. Y está tan sencillo, tan elemental. A ver, Mendoza. Usted que trata de resolver circuitos más complejos. A ver, Hernández. ¿Dónde está Hernández? ¿No está? Ay, se borró. Otra vez hay que volver a cargar esto. 37, 5, 251, 68, 34, el Quickcoin, el Zoom, a lo que hay que llegar, estar cargando esto. Ay, híjole. Encime Z1. Vean lo que nos lleva. Vean lo que nos lleva este sistema. A uno como maestro se distrae recargando el mentado Zooms. Y eso es distracción para el maestro. Esa es pérdida de tiempo. Y esta es la enseñanza que quieren que pongamos. Pero bueno. Ahí está. No me enojo eso. Me enoja que pierda. Me distraiga. Estar cargando a mí me distrae esto. Bueno. ¿Alguna duda? Y lo digo, lo complemento a esto que estoy comentando. Pues si lo quieren subir a la red, súbanlo. Por mí no hay ningún problema. Es la verdad. Eso me distrae estar recargando eso. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Ya se cargaron, muchachos? ¿O ya se cansaron? ¿O ya nos vamos? Joven Mendoza. No. Miren, ya nomás hay 17 de 20 que había. Bueno. El resultado, como digo, ahora no va a haber donas ni conchas para el chocolatito del primer parcial. Bueno, entonces, ¿cómo determino eso? Bueno, yo voy a seguirle porque el tiempo lo tengo aquí. Yo aplico la regla del divisor de tensión para determinar el voltaje en la de 20. Si quiero determinar el voltaje de la de 20, quiero aplicar la regla del divisor de tensión. Tengo 50 que multiplica a 20 sobre 10 más 20 más 5. ¿Cuánto les da esto? ¿Están entendido? Quiero conocer el voltaje aquí. Aquí no hay corriente. Aquí no hay corriente. No hay corriente aquí. La corriente es igual con 0 porque el circuito está abierto. Por lo tanto, lo único que tengo es esta ventana, esa malla. ¿Y cuál será la tensión en la de 20? 28.57 volt, que sería el voltaje de Thevenin. 28.57. ¿Sí? Y ese es mi voltaje de Thevenin. Voltaje que quiero conocer entre este punto y este punto, que es el mismo voltaje que tengo aquí, porque aquí no hay corriente. ¿Sí?
¿Está entendido eso? Si eso está entendido, ya tenemos el voltaje de Thevenin. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo determino ahora para la resistencia de Thevenin? Quito la fuente, la sustituyo por un puente entre sus terminales. ¿Y cuál será ahora la resistencia de Thevenin? La resistencia entre este punto y este punto. ¿Cómo la puedo determinar esta resistencia de Thevenin? Tomando en serie la de 5 con la de 20 y poniendo en paralelo con la de 10 y después esto en serie con la de 50. Ok, entonces quiere decir que la resistencia equivalente 1, esta es 10 más 5 me da 15. ¿Sí? Y luego tengo una resistencia equivalente 2, como usted dice, que serán los 15, que están en paralelo con ¿cuál? Con la de 20. ¿Y esto cuánto les da? 8.57 ohms. 8.57 ohms. Ya tengo la resistencia equivalente, por lo tanto la resistencia de Thevenin va a ser igual a 50 más 8.57. ¿Cuánto les da eso? 58.5. 58.57. Y esta sería la resistencia de Thevenin. 58.57. Ok, ya tengo armado el circuito equivalente de Thevenin. ¿No hay dudas? Ya determiné el voltaje de Thevenin, ya determiné la resistencia de Thevenin. Ya lo tengo completo el circuito. Por lo tanto, la tensión en la de 75 ohms, ¿a qué será igual? Quiero conocer el voltaje aquí. Aplico la regla del divisor de tensión. La voy a poner aquí. Voltaje en la de 75 ohms. 28.57 que multiplica ¿a quién? ¿A cuál? A 75 sobre 75 más 58.57. Por lo tanto, el voltaje en la de 75 ohms, ¿a cuánto será igual? Ahí tenemos toda la secuencia, la resistencia equivalente 1, resistencia equivalente 2, la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, ya tenemos armado el circuito equivalente de Thevenin. Por tal razón, determinamos el voltaje en la de 75 ohms aplicando la regla. ¿Y qué voltaje les da? 16.04. 16.04 volts. Por lo tanto, esto debe ser algo muy idéntico a lo que tengo por acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lógico, hay que hacerlas todas las centésimas, las décimas y llegamos a la igualdad. ¿No? Sí, joven que me preguntó, don, ¿cómo lo hacía para la de 75? Lo podemos hacer para cualquier elemento del circuito. Aplicar ese Thevenin. En este circuito muy elemental. ¿No hay dudas? La aplicación de este circuito de Thevenin. Entonces ya observen, hay reducciones, hay mallas, hay nodos, y ahora tenemos otra nueva herramienta que es el teorema de Thevenin. Entonces ya hay 4 maneras de cómo puedo resolver un circuito. ¿Estamos entendidos? Y ahí está ya la primera parte de lo que es el teorema de Thevenin. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Entonces quiere decir que este circuito lo puedo determinar en cualquiera de los elementos que componen el circuito. Ahorita lo hicimos con la de 65, lo puedo hacer en la de 50, ya lo hicimos con la de 20, ya lo hicimos con la de 10, así eso mismo lo puedo hacer con la de 5 ohms. Y eso, ahorita tengo un circuito elemental con una sola fuente. ¿Ok? ¿No hay dudas? Ahora nomás son 17, ya se cansaron los otros 3. Observen. Profe, yo solo tengo una duda. A ver. Es un tema que vamos a ver después. Sí. ¿Perdón? Por ejemplo, en las fuentes dependientes igual se pondrían en puente o en circuito abierto o igual se mantienen.
No, las fuentes dependientes nunca se van a eliminar del circuito, porque están teniendo esa dependencia. No las puedo eliminar. Cuando hacemos superposición, ahí quedan, no se quitan. Se hace eso con las fuentes independientes, porque las dependientes dependen de algo, ¿no? Y esas fuentes contribuyen a algo. ¿Estamos de acuerdo? Desde mi punto de vista, bajo las... No he tenido yo esas... ¿Perdón? Utilizaríamos la misma regla de que si hay una fuente de corriente, se pone abierto. Ah, ahorita lo hacemos con fuente de tensión. Ah, mañana, en la siguiente clase lo haremos con una fuente de corriente. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Sí? Para la siguiente podemos hacer una con fuente dependiente. No, mira, sí, estamos de acuerdo. Ahorita quiero que domines esto. Ya, ve todas las dudas que están saliendo, todos los comentarios que estoy haciendo. Ve las herramientas que debes de necesitar. No te quieras meter ahorita cuando yo veo esas dudas a fuentes dependientes, pues es confundirte más. Ahorita hay que dominar primeramente esto. Hay que dominar esto con estas fuentes de tensión. Ahora, ¿qué pasa con una fuente de corriente? ¿Qué pasa con dos fuentes de corriente? ¿Qué pasa con tres fuentes de tensión y tres fuentes de corriente? Hay que ver primeramente, analizar estas herramientas. Ya que dominaste esos con dos fuentes, con tres fuentes independientes, entonces ya metemos las fuentes dependientes, porque esas ya nos hacen ruido en los circuitos. ¿O no? Sí, por eso le decía, porque siempre me confunde. No, sí las vamos a ver. Yo siempre he planteado, vean mi lógica. Hago los circuitos con fuentes de tensión, con una, con dos, con tres, independientes, tanto de corriente como de tensión. Ya que dominamos eso, ya involucro una fuente dependiente. Pero ya cuando domino esto, ¿cómo quiero meter una fuente dependiente cuando no domino? Pues es meternos más en dudas. Primero hay que dominar esto. Y este circuito está muy elemental. Muy elemental. Y surgieron muchas dudas a esto elemental. Dudas que ustedes ya deben de dominar. Entonces no puedo meter una fuente dependiente cuando me va a hacer más ruido. ¿Sí? Vámonos por partes, vámonos por pasitos. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ahí cuando calculó para el voltaje en la de 20 utilizó la I2, esto es del ejercicio anterior de Mayas, ¿verdad? Sí. O sea, yo... Sí, o sea, yo resolví primeramente en la de 20. Yo tuve un valor. Dije, bueno, ¿cómo lo puedo comprobar? Me voy a Mayas. Y Mayas calculamos esas corrientes, y 1 y 2. Y ya comprobamos que lo que hicimos por Thevenin estaba comprobado por Mayas. Aprovechamos esa cuestión de Mayas para comprobar los otros circuitos que hicimos por Thevenin. En la de 75 y en la de 10. ¿Sí? Es que tenía duda de dónde había sacado la corriente 2, pero estaba revisando y vi que la sacamos con las Mayas. Exactamente. Nomás estoy comprobando. Ok, eso es para comprobar, joven. ¿Sí? Ok. Ok, no hay problema, qué bueno. Pueden preguntar. Yo les digo, ok, todo lo más sencillo. Pero no se queden con la duda, muchachos. Eso es muy sencillo que ustedes tienen. Esa duda que ustedes tienen, la van a tener para siempre mientras no se les aclare. Mientras no se les diga. ¿Sí? No se queden con las dudas. No hay problema. Pues, para eso estamos. El chiste es que ustedes aprendan. Y por muy sencilla que sea la pregunta y que quizá a otros les parezca muy tonta, no hay problema, muchachos. Por mí no me enojo, no me molesta. Qué bueno que surjan esas dudas, que no se queden con ellas. Porque vamos siguiendo, voy adelantándome cada vez más. ¿Cuál es el caso? Que yo dije, ahorita voy a la villa. ¿Qué voy a ir a hacer a la villa si está cerrada? Me voy a dar cuenta ya cuando voy allá por la quebrada. Pues si está cerrada, me tengo que regresar. ¿No? Entonces corregimos y nos regresamos, pero continuamos, estamos vivos. El chiste es que ustedes dominen esto más elemental, pero ir entrando más con... Mis circuitos del examen son razonables, más se hacen complejos porque hay que razonar. ¿Sí? ¿Ok? Creo que ya no están, ya, porque ya son las 8:30. ¿No hay dudas, pues? Entonces, nos vemos el jueves. Y abusados porque voy a pasar lista, mira, ahorita nomás hay 17. Oiga, profe. ¿Sí? Yo soy Martínez Alveri y ayer no pude entrar porque no tenía internet. Ajá. Y le dije a un compañero si le podía decir porque perdí mis contactos
Sí, me dijo su compañera. ¿Cuál es su número? Sí, me dijo, me mandó un mensaje. Sí, pero está contemplado. Mira, a mí no tanto cuanto me interesan las asistencias. El que quiera estar, que esté. El que quiera ir a la escuela, que vaya. A mí no me perjudica. Ahorita, por ejemplo, ya no hay 14. Lógico, ya es la hora para entrar a la otra clase. Pero de 20 que eran, los otros 14, ¿dónde estaban? Pero bueno, eso no me interesa. Me interesa es el examen. ¿Sí? No hay problema. Pero ya no va a haber condonaciones. Y no lo estoy refiriendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, nos vemos pues, porque ya se están yendo. Si queda alguien que quede y de los que están, tiene dudas, adelante, me puedo esperar. 6. Hasta luego, profesor. Hasta luego pues. Suerte. Ahí está uno conectado. ¿Quién más es? Bueno, vámonos. Sale, nos vemos. Ah, eras tú. Bueno, no hay dudas. ¿Está todo entendido? Sí. Sí, bueno. Entonces nos vemos, a ver si es cierto el jueves. Sale, suerte. Cuídate.